Hola, les voy a hablar sobre los contratos mercantiles. Los contratos mercantiles son acuerdos de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. Estos contratos tienen como objeto actos de comercio y generan derechos y obligaciones a las partes involucradas. Los requisitos de un contrato mercantil, como podemos ver, ha de darse un consentimiento por ambas partes. Ambas partes deben de tener la capacidad legal para ejercer sus derechos. El tipo de prestación ha de ser lícita y respetar la legalidad. En estos tipos de contratos se puede dar la igualdad de condiciones entre ambas partes. Luego no existen subordinaciones como es en el caso de los contratos laborales. Les hablaré un poco sobre un contrato. Puede darse entre los contratos mercantiles el contrato de cambio. En estos son acuerdos entre dos o más partes para intercambiar bienes o servicios a cambio de un precio monetario. Puede ser, puede decir, tienen como objetivo un acto de comercio. Este tipo de contrato mercantil se instituye por un tiempo determinado y explícito, en el que las dos partes quedan de acuerdo a este. A este grupo pertenecen los contratos como de compraventa, permuta, arrendamiento, suministros, obra, transporte. En este contrato de arrendamiento, se puede ver que es el contrato por el cual las dos partes contratantes se obligan recíprocamente a entregarse uno de los dos bienes. Uno se obliga a entregarse lo que está rentando una habitación y el otro se obliga a darle el dinero en el que queda pactado este trato. Queda pactado el trato entre un tiempo determinado en el que quedan aceptando los términos y condiciones en el cual está establecido en el contrato. Otro tipo de contrato que podría entrar en los contratos mercantiles puede ser el contrato de contratos de garantía, que a este tipo de contratos pertenecen los contratos de hipoteca, prenda o fianza. Mediante ellos se entrega una garantía para asegurar el cumplimiento de una obligación, ya sea dependiendo su estatus. Anteriormente, para este tipo de contratos y todos los contratos que puedan existir, la firma física era muy importante, pero ahora estamos en tiempos en donde la firma electrónica es un, es algo validez, algo que es válido. Y así podemos ver también en la segunda diapositiva que los elementos del contrato mercantil son la identificación completa de las partes. Esto quiere decir que debe de incluir el nombre de las dos partes por la razón social, dirección de cada uno, de dónde se está estableciendo este contrato, el objeto del contrato, el bien o servicio que se va a intercambiar por el que están haciendo este contrato, ya sea un automóvil, un seguro, un contrato, un servicio. La causa del contrato, la razón por la que se realiza el contrato, puede ser una obligación legal o un acuerdo mutuo entre las partes, así como el consentimiento de las partes, la aceptación expresa o táctica del contrato, las obligaciones de las partes y consecuencias de cumplir el contrato. Aquí en estas puede ser que en caso de que no se cumpla el contrato, existen consecuencias que pueden ser. El acreedor no podrá ejercer simultáneamente las acciones de cumplimiento del contrato y la del pago de la pena del conveniente, sino que deberá ejercer exclusivamente una de ellas. No podrían ser las dos. En este caso, uno de los dos, que puede ser el acreedor, puede denunciar y así eh, se le puede dar la pena de la indemnización del contrato. La capacidad. La capacidad para ejercer el comercio y para celebrar actos de comercio. Tiene que ser que las personas que teniendo capacidad legal para ejercer comercio hacen de él, que lo lleven a cabo, su ocupación ordinaria, a lo que se dediquen, y en esto llevar a cambio su vida día a día y así dar un contrato mercantil sobre su producción. Las sociedades con arreglo de leyes mercantiles, las sociedades extranjeras, agencias y sucursales dentro del territorio y de acuerdo a la ley de la nación. Las personas que hagan operaciones labradoras, comerciantes, fabricantes, almacenes, tiendas que producen y venden al público.
En otro contrato puede ser el de contrato de franquicia. Les voy a hablar un poco sobre las obligaciones del franquiciante. El contrato de franquicia, el franquiciante tiene las siguientes obligaciones, se podría decir. Mm, es conceder el derecho de uso y explotación de la franquicia que sea de él, proporcionar al franquiciatario los manuales de operación del negocio, proporcionar asistencia técnica al franquiciatario, otorgar capacitación técnica y operativa al personal del franquiciatario, realizar supervisiones y evaluaciones al franquiciatario. Las obligaciones que tendría el franquiciatario tendrían que ser, en este caso, en el contrato de franquicia, puede ser operar en la zona geográfica en la que se haya obligado según el contrato de franquicia, mantener las características del establecimiento estipuladas en el contrato, como habían quedado de acuerdo en cada uno de los dos pasos, cumplir con las políticas de inventario, suministros, mercadotecnia y publicidad, así como puede ser pagar los montos y conceptos de los que se haya obligado. En caso En caso de que estos podrían llegar a no cumplir con el contrato, se podría ver, se podría hacer que uno de los dos no cumpliera el contrato. El franquiciatario podría demandar, el franquiciario también podría demandar su parte y así anular el contrato mediante uno de los dos, quien haya incumplido tendrá derecho de pagar los daños realizados. Y en caso de que la información sea falsa en alguno de los datos que se tiene que llenar, el franquiciatario tendrá derecho a exigir la nulidad del contrato de franquicia y demandar al franquiciante el pago de los daños y prejuicios, ya como les he comentado, que se hayan ocasionado por el incumplimiento del contrato o no haya llenado bien los datos, etcétera. Ese podría ser otro contrato que sería el de franquicia, que viene entrando en los contratos mercantiles. ¿Cómo se aplican los contratos mercantiles? Voy a leerles cómo se explican. El contrato mercantil es firmado por el trabajador autónomo y la empresa de la que esté hablando o de la que quiera trabajarse. El primero se compromete a realizar un trabajo concreto a cambio de cierta remuneración, que viene siendo el dinero. En el contrato laboral las partes son las mismas, pero la relación es dependencia y subordinación, que tiene que cumplir con lo que está dictando en este contrato. El de compraventa es un contrato mediante el cual una de las partes se compromete a entregar un bien o prestar un servicio a la otra que se le paga en dinero. A diferencia de una compraventa civil, la mercantil se define por las siguientes características, como podemos ver aquí. Les puedo explicar un poco sobre este de compraventa. Puede ser un bien servicio sobre cable. Yo quiero contratar un cable, entonces llamo a la compañía, llegamos y firmamos un contrato en el cual establecemos un tiempo determinado que puede ser medio año, un año, en el cual yo me comprometo a pagar mes con mes para que ellos me presten el servicio de cable y así los dos gocemos de este contrato. Ellos lucran y yo obtengo un servicio. Y en la última diapositiva, que es contrato mercantil de transporte terrestre. Dentro del mundo del contrato mercantil y sus tipos, el de transporte es aquel en virtud del cual una de las partes obliga a cambio de un precio o conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías ajenas, ya sea por tierra, por canales o por lagos o ríos navegables, y entregarlos allí a donde vayan dirigidos. En este caso, puedo poner de ejemplo una tienda muy comercial que es Shane. Shane es una tienda en donde encargas en línea ropa, productos, tenis, los encargas que vienen desde China. Entonces ellos en embarcadero, en aviones, mandan su producto hasta la zona en donde te encuentres y es donde te la entregan tal y como es. En el caso de que las cosas no sean como tú las hayas pensado o como tú querías, en este caso puedes cancelar un tipo contrato y regresar las cosas. Es ahí donde se da el intercambio de mercancías. Su uso está directamente relacionado con un contrato mercantil de otros tipos y con la relación comerciante-proveedor.
ya que a través de este contrato el proveedor hace llegar su mercancía a sus clientes en los términos establecidos. Como les acabo de decir, Shane te da un plazo como de 15 días, 30, un mes máximo, en el que ellos tienen que cumplir su contrato, su parte, en el que ese tiempo establecido tiene que llegar tu producto. En el caso que no, tú puedes demandar en rechazar ya la mercancía y que te regresen tu dinero, porque tú ya estás haciendo el pago para que este contrato se pueda anular en el caso de que ellos lo incumplan.